Lucas, en el capítulo 1, el verso 57. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Una vez más, Evangelio de Lucas, capítulo 1, el verso 57 en adelante. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con él. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. ¿Cómo se llamará? Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. El verso 66 y último: y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ayúdeme un momento más para que podamos orar. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús una vez más, que sea usted hablándonos y añadiendo esa bendición, Señor, que sea usted pudiendo esclarecer una vez más su bendita y poderosa palabra. Señor, queremos siempre tratar de aprender cada día más. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. En esta mediodía quiero hablar un tema un poco distinto a lo que hemos estado viendo, pero sí con el mismo énfasis, con el mismo propósito de aprender de la palabra de Dios. Y yo no sé si usted alguna vez ha leído esta parte de la palabra de Dios o ha recibido algún tipo de enseñanza acerca de este personaje mediante el cual acabamos de leer. Y es precisamente de Juan, conocido como el Bautista. ¿Usted ya ha escuchado alguna vez hablar acerca de este personaje? Levánteme su mano si usted ya alguna vez ya ha escuchado. Ahora, yo no sé si alguna vez usted, cuando ha escuchado algún tipo de enseñanza respecto a este personaje, usted se ha preguntado por qué causa, por qué motivo o por qué razón apareció Juan el Bautista. Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta. Y hago esta interrogante por el hecho es que nuestro Dios no hace nada a medias o algo solo porque lo quiere hacer. Todo lo que el Señor hace y lo ha dejado establecido en su bendita palabra tiene un grande propósito, que muchas veces nosotros no lo entendemos, que muchas veces nosotros no alcanzamos a visualizar y comprender la voluntad, el propósito y lo que Dios tiene para nosotros. Eso es bien cierto, pero todo lo que el Señor hace tiene un propósito, y lo mismo pasa con este joven, este muchacho llamado Juan. Y la pregunta que voy a hacer en esta hora, que por cierto va a ser el título para compartir con cada uno de ustedes, es exactamente lo que les acabo de decir. ¿Por qué apareció Juan el Bautista? Esa es una pregunta. Yo no sé si usted alguna vez se lo ha hecho, ha investigado un poquito más, pero hay algunas razones poderosas del por qué Juan apareció. No es que apareció producto de la nada, o como que el Señor dijo: quiero que allá en mi pueblo o en medio de mi pueblo nazca un pequeñín y le van a poner Juan el Bautista, y que llegue solamente porque tiene que llegar o porque sencillamente va a ser de bendición para su mamá. Usted puede leer todo este capítulo 1 y notará que la madre de Juan era Elizabeth, y era una mujer estéril, era una mujer
Israel que no podía concebir hijo. Y Dios realmente no está hablando o está enfatizándose solamente en eso, sino que hay un grande propósito, una grande razón del por qué apareció Juan el Bautista. Ahora, note que cuando esto se llevó a cabo, hubo las personas comenzaron a comentar y a decirse unos a otros, ¿qué es lo que está pasando con este muchacho? ¿Por qué es que no le van a poner Zacarías como su papá? Es costumbre y tradición dentro del pueblo de Israel que cuando nace el pequeñín o el primogénito le ponen el mismo nombre de su papá. No es habitual que le pongan el nombre de otra persona. Pero en este caso, cuando nace este pequeño, comienzan a preguntar y a decirse lo que comúnmente el pueblo tenía entendido. Se va a llamar Juan como su papá, decían la gente. Pero su mamá Elizabeth dijo, no se va a llamar Juan. Y entonces, ¿cómo? Está rara la cosa. ¿Cómo es que no le va a poner Zacarías? Entonces nos damos cuenta que de alguna manera había un poco de confusión en lo que estaba mencionando. Y a lo mejor más de alguno dijo, ¿será que le habrán hecho la mala pasada a Zacarías y por eso no le van a poner su nombre? Pero no era nada de eso, sino que era un propósito de parte de Dios. Vaya conmigo ahí mismo en Lucas capítulo 1, el verso 5 en adelante. Usted puede ver cómo se lleva a cabo el propósito de Dios para esta familia, para este hombre llamado Zacarías, para su esposa llamada Elizabeth y posteriormente para todo Israel. Lucas capítulo 1, el verso 5 en adelante. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Lucas 1, 5 y lo vamos a leer en adelante. Lucas capítulo 1, el verso 5 en adelante. Solo voy a leer algunos textos porque es bastante. Gloria a Dios. Lucas 1, 5. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Y dice en la escritura, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo andaba Zacarías y Elizabeth, su mujer? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, tenían un buen testimonio para con Dios y para con las personas que estaban a su alrededor. Es decir, vivían en santidad agradando al Señor. Verso 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, es decir, ya no eran tan jovencitos. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y podemos continuar leyendo y notará que ahí comienza la promesa, la bendición para un hombre con su esposa que eran justos delante de Dios, que vivían irreprensibles delante de la presencia del Señor. El milagro se había cumplido y ahora venía un pequeñín que iba a nacer en medio del pueblo de Israel. Ahora note, amados hermanos, que este Juan no vino solamente porque quería llenar el Señor el vacío de estos padres o llenar el vacío en esta familia o en este hogar.
hay un grande propósito para eso. Sabemos que Juan era pariente del Señor Jesucristo y solo se llevaban algunos meses, pero casualmente cuando Juan comienza su ministerio en esta tierra ocurren tantos acontecimientos y miremos algunos aspectos de la vida de Juan. Por ejemplo, vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 20. Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 20, porque también hay otro dato curioso, que desde el Antiguo Testamento, desde que nosotros miramos el último libro del Antiguo Testamento hasta los inicios de la vida de Juan, Dios ya no había hablado por ningún medio a su pueblo Israel. Voy a repetir. Desde que encontramos el último libro en el Antiguo Testamento, es decir, el libro de Malaquías, hasta la aparición de Juan el Bautista, habían transcurrido como unos 400 años. Escuche, 400 años mediante los cuales nuestro Dios ya no le hablaba a su pueblo Israel, ni por profeta, ni por visión, ni por ángel, ni por ningún otro medio el Señor le hablaba al Señor, hasta que aparece el ángel hablando con Zacarías y le declara que va a convertirse en papá y que el nombre de ese pequeño que va a nacer en su hogar será llamado Juan. Gloria a Dios. Mire qué grande y maravilloso es el Señor. 400 largos años mediante los cuales el Señor no se comunicaba con su pueblo Israel. Y ahora viene un pequeño que va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para poder una vez más entablar esa comunicación con su pueblo. Juan capítulo 1, el verso 20, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Ahora, mire lo que decía Juan, porque la gente creía que él era el Mesías. La gente creía que él era alguno de los profetas. Pero mire lo que él decía en el verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. La palabra Cristo significa el enviado, el Mesías, el Salvador. La gente de alguna manera se extrañó porque ahora aparece un hombre que estaba vestido o tenía una vestimenta bastante fuera de lo común, es decir, era bastante peculiar, y este hombre estaba pregonando la palabra de Dios. Aleluya, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora sabemos que el propósito de Dios es grande, amados hermanos. Vaya conmigo al libro de Ezequiel en el capítulo 36, el verso 25. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 36, el verso 25. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Gloria a Dios. Mire, una de las promesas, una de tantas promesas que el Señor había dado en el tiempo antiguo para su pueblo Israel. Ezequiel capítulo 36, el verso 25. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Ezequiel capítulo 36, el verso 25. Dígame aleluya cuando usted lo encuentre, por favor. Y si no lo he encontrado, dígame: pastor, espéreme, y con gusto yo le voy a esperar, porque me interesa que usted vaya leyendo juntamente conmigo la palabra de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 36, el verso 25. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Bueno, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Note la promesa del Señor en el tiempo antiguo: esparciré sobre ustedes agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces note la promesa del Señor
Esta y muchas otras están allí, y nosotros sabemos que Dios tenía un propósito grande para su pueblo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, el verso 11. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, el verso 11. Porque Juan tenía muchas de las características que de alguna manera el pueblo de Dios tenía muy presente en su mente acerca de que el Mesías iba a aparecer. Mateo capítulo 3, el verso 11, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Pero mire, cuando a Juan le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador que ha de venir? ¿Eres tú el que bautiza con el Espíritu Santo? Y mire la respuesta de Juan, Mateo capítulo 3, el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Note lo que Juan está diciendo: yo no soy el Mesías. Yo no soy el Salvador. Si bien es cierto, soy un instrumento en las manos de Dios, pero lo que yo vengo a esta tierra es para poder prepararle el camino al Señor. Allí mismo en Juan capítulo 1, el verso 25, vaya conmigo al Evangelio de Juan una vez más, al capítulo 1, el verso 25, porque la gente estaba un poco ansiosa de saber, de conocer por qué Juan estaba bautizando en agua, por qué Juan estaba predicando la palabra de Dios. Juan capítulo 1, el verso 25, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Juan 1:25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Note, amados hermanos, note lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Es decir, los fariseos y muchísima gente de aquel entonces estaban inquietos del por qué un hombre aparentemente desconocido, un hombre que aparentemente ni siquiera llevaba el nombre de su papá, Zacarías, está pregonando la palabra de Dios, y la está pregonando un poco distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Recuerde que el pueblo de Dios en ese entonces era bastante común recibir la palabra de Dios dentro del santuario, pero no como lo estaba haciendo Juan el Bautista. Y se le conoce Bautista porque apareció bautizando en agua. El verso 26 del capítulo 1 de Juan dice la Escritura: Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, diga conmigo, uno, a quien vosotros no conocéis. Verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En pocas palabras, amados hermanos, Juan de alguna manera estaba diciendo cuál era el propósito, cuál era la razón, cuál era el motivo por el cual él había aparecido. Ahora, vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 40, el verso 3 en adelante. Gloria a Dios. Isaías capítulo 40, el verso 3 en adelante. Gloria a Dios. Isaías capítulo 40, el verso 3 en adelante. Dígame amén cuando usted lo encuentre. Gloria a Dios, porque todavía no hemos resuelto en su totalidad la pregunta: ¿por qué apareció Juan el Bautista? Que de por cierto, el nombre Juan significa hombre fiel a Dios. Eso significa el nombre Juan.
A veces no es tan común, pero ese nombre significa que es un hombre fiel a Dios. Ese es el nombre que el ángel le dijo a Zacarías que le iba a poner a ese niño cuando naciera. Gloria a Dios. Y sabemos que Juan fue fiel a Dios en todo. Isaías capítulo 40, el verso 3, una vez más, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Ahora mire la promesa del Señor en el tiempo antiguo. Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién? ¿A quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Verso 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Verso 5 y último. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Noten la promesa que el Señor había dado desde tiempos muy antiguos, en los cuales el Señor dijo, yo voy a mandar a alguien que me esté preparando mi camino. Y si usted es curioso, notará que el libro de Isaías fue escrito aproximadamente, según lo que dicen los datos de las personas que estudian, los teólogos, los que estudian todo esto, más o menos el libro de Isaías fue escrito 800 años antes que apareciera el Señor Jesucristo. Ahora mire la promesa que Dios está diciendo. Cuando yo aparezca una vez más para con mi pueblo, yo voy a mandar a alguien que me esté preparando mi camino. Y cuando miramos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que efectivamente apareció alguien que venía a prepararle el camino al Señor. Y Juan dijo claramente, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo soy uno que está preparando el camino para el Señor. Regresemos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, el verso 76. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas en el capítulo 1, el verso 76. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver una de las profecías o el propósito del por qué apareció Juan el Bautista. Por eso estaba mencionando hace un momento que la palabra de Dios tiene enseñanza para todo, y que en nuestro Dios, o nuestro Dios, no hace nada solamente por hacerlo. Lucas capítulo 1, el verso 76. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice Lucas 1:76, hablando acerca de Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿De quién está hablando? De Juan. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué más dice? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, ¿por qué apareció Juan el Bautista? Número 1, para preparar el camino del Señor. Amén. Para preparar el camino del Señor. ¿Cómo así, pastor? ¿Será que Dios necesita que alguien le prepare el camino? La verdad, no necesita. Pero Dios, de alguna manera, que nos conoce a cada uno de nosotros, la humanidad, sabe que nosotros de primas a primera no recibimos las cosas.
Pero por eso el Señor mandó a alguien que comenzara a hablar no solamente de un arrepentimiento, no solamente de que haya un bautismo en agua para que ocurra el arrepentimiento y el perdón de los pecados, sino que lo que Dios estaba tratando de hacer es que su pueblo se fuera familiarizando con el concepto de arrepentirse, pero no un arrepentimiento de a medias o para que la gente lo mire, sino un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento del corazón, al mismo tiempo que la gente supiera que después de arrepentirse necesitaba pasar por las aguas bautismales para que obtuviera el perdón de sus pecados. Por eso apareció Juan el Bautista, para preparar el camino, para que la gente estuviera familiarizada con el propósito de nuestro Dios. Cuando revisamos la vida y el ministerio de Juan, notará usted, amado hermano, que no duró mucho tiempo. Porque cuando Juan estaba en su mayor apogeo, de repente aparece ya el Señor Jesucristo. Y ahora vemos que Juan es muerto, decapitado, pero el pueblo ya está familiarizado con el concepto de arrepentirse, con el concepto de bautizarse en agua, con el concepto de conocer la salvación, con el concepto de conocer de que hay alguien que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, con el concepto de que alguien viene a darle paz para que el pueblo pueda estar entendido y familiarizado. Ahora, ¿se imagina que el Señor Jesucristo hubiera aparecido así nomás? Muchos no lo hubieran recibido. Incluso sabiendo que Juan hizo una obra tremenda antes del Señor Jesucristo, muchos no querían recibir al Señor Jesucristo. Muchos no creían en la obra del Señor Jesucristo. Pero note, amados hermanos, que Juan vino a preparar el camino del Señor. Amén. Ahora, cualquiera dirá, bueno, eso cualquiera lo puede hacer. Pero note, después de 400 años que Dios no había hablado por ningún medio a su pueblo Israel, ahora Juan es conocido como el último gran profeta de Dios y también el instrumento que Dios utilizó para revelar, para preparar ese camino para cuando aparezca el Mesías, el pueblo pueda saber quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Note que Juan preparó el camino del Señor de tal manera que la gente ahora sabía que necesitaba arrepentirse de sus pecados y bautizarse en agua. Antes de Juan no se estaba llevando a cabo eso. Antes de Juan la gente estaba más bien habituada, acostumbrada a los diferentes rituales que estaban establecidos en la ley mosaica, es decir, la ley que fue dada por nuestro Dios a través de su siervo Moisés. Pero ahora hay un hombre que le está diciendo a la gente: tienes que arrepentirte y tienes que cambiar. Y tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y después de eso tú tienes que ser bautizado en agua. Es bastante conocido que Juan llevaba a la gente a bautizarla en el río Jordán. Que incluso hoy en día hay muchísima gente que va, hace un viaje a Israel solamente por ser bautizado en el río Jordán. Pero note, Juan lo que está haciendo es, de alguna manera, preparando a las personas para que la gente empiece a entender que necesita ser bautizado en agua. Ahora, menciono esto, amados hermanos, porque en nuestros días a veces la gente no le da casi importancia al bautismo en agua. Amén.
Voy a repetirlo. En nuestros tiempos hay muchos creyentes que no le dan importancia al bautismo en agua. Muchos dicen, ¿para qué? Suficiente con creer, suficiente con entregarle mi vida al Señor. El bautismo, bueno, si queda tiempo lo voy a hacer. Pero no, amados hermanos, lo que Dios está tratando de decir a su pueblo Israel, y no solamente a ellos, sino a nosotros hoy en día. Cuando Juan aparece, Juan pudo haber recibido indicaciones para hacer cualquier otra cosa, pero lo que el Señor le enfatizó es primeramente, prepara mi camino, prepara a la gente para que se arrepienta y para que sepa que necesitan ser bautizados en agua para que ocurra el perdón de cada uno de sus pecados. Juan decía claramente, yo bautizo a la gente en arrepentimiento. Juan no invocaba ningún nombre como muchos han querido distorsionar la palabra de Dios. Juan no le decía, yo te bautizo en el nombre de Juan. Juan decía claramente, te bautizo en arrepentimiento, pero al mismo tiempo le hacía énfasis a la gente y le decía, el que viene detrás de mí, él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo solamente soy un instrumento que te estoy enseñando para que tú te vayas familiarizando con este tema del arrepentimiento y el bautismo, pero quien realmente perdona los pecados es el Señor Jesucristo. Quien realmente te va a dar el perdón de los pecados es Cristo Jesús. Quien te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 24, el verso 47. Usted notará que cuando aparece ya el Señor Jesucristo y abiertamente Él da comienzo o inicio a su ministerio, prácticamente son los últimos días de Juan el Bautista. Porque Juan prácticamente fue muerto. Usted se recordará que le cortaron la cabeza. Y ahora Juan de alguna manera ya había cumplido el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estaba el mero en medio de su pueblo. Ahora estaba Jehová o Dios manifestado en la carne, revelándose a cada uno de los de su pueblo. Lucas, capítulo 24, el verso 47. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Lucas, capítulo 24, el verso 47. Amén. Usted notará que cuando el Señor Jesucristo apareció ya y abiertamente comienza su ministerio, ¿cuáles son las palabras de Jesucristo? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes aquí en la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo y poderoso! Mire lo que dice en el verso 47 del capítulo 24 de Lucas. Dice el Señor, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una vez más, el verso 47, y que se predicase en su nombre. ¿En cuál nombre, amados hermanos? Jesús. En el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Note lo que el Señor ahora estaba confirmando o reafirmando lo que Juan ya había comenzado. La gente sabía que tenía que arrepentirse. La gente sabía que Cristo Jesús era el cumplimiento de Isaías capítulo 40, el verso 3 en adelante, cuando el Señor dijo que alguien le iba a preparar su camino. La gente sabía que Cristo Jesús era el que le iba a perdonar sus pecados. La gente sabía que Jesús era el Cordero de Dios. La gente sabía que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. No era algo de extrañarse ya. Ahora el pueblo sabía quién era el que tenía todo poder y toda autoridad para perdonar sus pecados. Amén. ¿Se da cuenta del propósito de Dios a través de Juan el Bautista? Un propósito grande. Note que Juan
no se destacó tanto como otros profetas o como otros apóstoles, tal vez comparándolo como Juan, como Pablo, quiero decir, o el apóstol Pedro. Pero el hecho que no fuera tanto o no se destacara tanto no significa que no era grande el propósito de Dios para su pueblo Israel. Ahora, note, amados hermanos, que la gente sabe que para obtener el perdón de sus pecados necesita confesarlos. Necesita pasar por las aguas bautismales. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, el verso 38. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, el verso 38. Dice en la escritura, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Juan, en el nombre de Pedro, en el nombre de Pablo, en el nombre del pastor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Es decir, no solamente para los israelitas, sino para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, más de 3,000 personas ya estaban familiarizados con el concepto de arrepentirse, con el concepto de ser bautizados en agua, invocando el nombre del Mesías, invocando el nombre del Salvador, invocando el nombre de aquel que había venido para redimir a toda la humanidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted ya fue bautizado? Amén. ¿Usted ya fue bautizado? ¿Usted ya invocó el nombre del Señor Jesucristo sobre su vida? Amén. Es importante que pensemos en eso. ¿Por qué? Porque cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo sobre nuestra vida, obtenemos el perdón de cada uno de nuestros pecados. Así que Juan no apareció como cosa del azar. Lo que Dios estaba viendo era que Juan iba a ser el instrumento inicial para que posteriormente apareciera Cristo el Señor, para poder abrir el entendimiento de la gente, para poderlo bautizar con su Santo Espíritu. Ahí en Hechos capítulo 2, el verso 1 en adelante, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 2, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Mire lo que dice, porque ahora se estaba cumpliendo lo que el Señor había transmitido a Juan el Bautista, cuando él decía, yo no soy el que bautizo con Espíritu Santo y fuego. Estaba en lo correcto. Era un hombre fiel a Dios. Era un hombre que estaba respetando el mensaje, la orden, la tarea que el Señor le había encomendado. Pero había uno que era más grande que él y más poderoso que él. Hechos 2, capítulo 2, el verso 1, dice la escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas
repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4 y último, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablar. Amén. Pregunto, ¿quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Jesús. ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Entonces, ¿quién era el que estaba bautizando en este momento? En Hechos capítulo 2, donde habían alrededor de 120 personas reunidas, orando, clamando, buscando la presencia de Dios, y de repente comienzan a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, y se les aparecen lenguas repartidas como de fuego. Oh, amados hermanos, yo no sé si usted lo está entendiendo en esta hora, pero usted y yo necesitamos cada día más y más del Señor. Usted y yo necesitamos, si todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, usted necesita arrepentirse, usted necesita pasar por las aguas bautismales y que el nombre del Señor Jesús sea pronunciado sobre su vida para obtener el perdón de los pecados. Amén. Gloria a Porque si el nombre del Señor Jesús no es pronunciado sobre su vida, solamente ha sido pasado por agua, pero no ha recibido el perdón de los pecados. Ahora, déjeme decirle, amados hermanos, que Juan fue fiel al llamado del Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron fieles al llamado del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿usted puede ser fiel al llamado del Señor Jesucristo? Amén. Porque ahora en los tiempos que vivimos encontramos muchísimas personas que dicen, ay, qué bonito estuvo el mensaje. Pero el mensaje no es para, ay, qué bonito. El mensaje es para meditarlo y llevarlo a la práctica. Aleluya. Se da cuenta que ahora como las redes sociales y todo esto, y qué mensaje por aquí, por allá, y la gente, ¡wow! ¡Qué tremendo mensaje! ¡Wow! ¡Qué hombre para hablar, para predicar la palabra de Dios! Sí, y gloria a Dios por eso. Pero más que quedar como anonadados o con la boca abierta o sorprendidos con el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios quiere es que realmente meditemos en esa palabra y que la llevemos a cabo día con día. Aleluya. ¿Sabe usted que Juan el Bautista caía mal? Sí. Me voy a bajar un poquito. ¿Sabe usted que Juan el Bautista caía mal? Sí, así es. Usted puede leer en su tiempo libre que no le temblaban las piernas, no le temblaba la voz para hablar hasta con el mismo emperador y decirle, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, adúltero. No le temblaban las piernas, no le temblaba la voz para decirle, adúltero, vas a ir a parar al infierno. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si no se arrepiente, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, amados hermanos. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. No se andaba por las ramas, no se andaba por los lados, confrontaba a las personas y le decía, o se arrepiente o se arrepiente. Si se arrepiente y da fruto digno de arrepentimiento, usted va a heredar el cielo. Pero si usted no se arrepiente o solo hace un medio arrepentimiento, una media lagrimita y luego continúa en lo suyo, usted se va a ir para el infierno. Gloria a Dios. Yo no sé si usted ha leído esa parte de la palabra de Dios. Por eso es que Juan fue un gran instrumento en las manos de Dios. Y cuando Cristo aparece, ya la gente sabe que es Dios el que está hablando, que es Dios el que lo está llamando a un arrepentimiento. Dígame usted, ¿cuántas veces usted ha escuchado a un pastor que esté hablando de esta manera? Hoy en día ya no existe. ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera está acostumbrada, y mal por cierto, que cuando el pastor habla un poquito fuerte la palabra de Dios, mucha gente dice, ay no, qué fuerte el mensaje, mejor me voy.
aquí no me quieren, aquí no hay amor. Aquí solo hablando, y que de la ropa, y que de esto, y que de lo otro. No, mejor me voy, esta iglesia no es para mí. Y eso es palabra de Dios. Amén. Ay, no, que pastor, me cae gordo, porque no, eso no es de Dios. Hay que hablar de mensaje de prosperidad, de amor, que Dios me ama, que Dios me va a restaurar, que Dios me va a bendecir. Y gloria a Dios, porque Dios tiene tantas promesas. Pero el mensaje de Juan era un mensaje claro, que hasta la persona más insignificante o ignorante podía entender lo que Dios estaba hablando. Y ese es el instrumento que Dios utilizó para que su pueblo pudiera comenzar a volver a los pies del Señor. Porque el pueblo se había perdido, amados hermanos, más de 400 años. Imagínense, el Señor ya no les hablaba. ¿Cómo cree que estaba el pueblo en ese entonces? Duro. Se había alejado del Señor. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos alejamos del Señor? Nuestro corazón comienza a endurecerse. Ya no queremos orar, ya no queremos venir a la casa de Dios, ya no queremos hacer nada prácticamente, porque el corazón se ha comenzado a endurecer. Ahora piense por un momento, más de 400 años que Dios ya no hablaba a su pueblo Israel. Les había hablado antes por los profetas, por Isaías, por Jeremías, por Daniel, por Esdras, por Nehemías, por Malaquías, por tantos profetas que el Señor le hablaba, y el pueblo por una le entraba y por otra le salía. Se arrepentían por un tiempo y luego volvían una vez más al pecado, y el Señor dice: ya no les voy a hablar por ningún motivo, y me voy a quedar en silencio, dice el Señor, por más de 400 años. Y me imagino que el pueblo encantado, como dice el viejo refrán, que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, dice el viejo y conocido refrán. Entonces la gente encantada porque Dios ya no está hablando. Ya no hay un pastor, un profeta que los esté amonestando, que les esté señalando el consejo de la palabra de Dios, y la gente está dura. Entonces Dios dice: tengo que levantar a un hombre que sea fuerte, que tenga carácter, que tenga autoridad, que no le tenga miedo a hablarle y exponerle la palabra de Dios sin mirar quién está frente a sus ojos. Por eso escogió a Juan. Por eso escogió a Juan. Y cuando miramos la descendencia de Juan, el papá, un sacerdote. La mamá, una mujer de Dios. Hombres entregados a la presencia de Dios. Hombres con buen testimonio delante de Dios y delante de la gente. Hombres intachables delante de la presencia del Señor. Y dice: Señor, aquí voy a tener este instrumento, y este instrumento comenzará a tocar el corazón de la gente, porque el corazón de la gente se ha endurecido. Y usted se recuerda por qué causa mataron a Juan el Bautista. ¿Usted se recuerda? Por envidia. Porque querían callarlo. Porque la gente que estaba en el poder ya no aguantaban a Juan el Bautista. Hermanos, tristemente hay creyentes hoy en día que quisieran matar al pastor. Quisieran matarlo. Quisieran hacer alguna oración que dijera: Señor, que el pastor se enferme de gravedad y se muera, para que ya no siga hablando de esa manera, para que ya no toque la santidad, para que ya no hable de esto, para que ya no hable de fornicación, que todo eso es pecado. Hay gente que quisiera hacer eso, amados hermanos. Como en la época de Juan, hay gente que quería matarlo. Hay gente que deseaba verlo muerto. Y usted y yo sabemos cómo murió Juan, porque sencillamente hasta los del gobierno. Usted ha visto un pastor que se le pare al presidente de este país y le diga: mira, fornicario, mira, adúltero, tú que te la llevas de gran cosa. ¿No te has visto? ¿Ha visto usted un pastor? Ni lo va a ver, porque ya no existe Juan. ¿Se da cuenta? Porque nos da miedo hablar la palabra de Dios. Porque nos da miedo, porque de alguna manera decimos: no, si digo eso me van a matar, me van a mandar a buscar, van a hacer esto, van a hacer aquí, van a hacer lo otro. Hermano,
Juan fue el instrumento que utilizó nuestro Dios. ¿Para qué? Para preparar el camino, para que la gente entendiera que tenía que abandonar el pecado, para que la gente entendiera que tenía que apartarse de todo lo sucio y pecaminoso y convertirse al Señor, para que la gente aprendiera que necesitaba ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para la obtención del perdón de todos sus pecados. Es necesario el bautismo, amados hermanos. Es importante el bautismo. Gloria a Dios, venimos a la casa de Dios, pero también es importante arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, porque solo de esa manera vamos a estar preparándonos para irnos con el Señor. Me gustaba la letra del cántico, el penúltimo cántico que se estaba entonando, que la hermana estaba entonando, donde dice que si no estamos preparados, en el último momento lo vas a lamentar. Amén. Y así le va a pasar a mucha gente que cree que están listos, que creen que están preparados, pero no lo están. Y en el último momento van a querer hacer algo, pero va a ser demasiado tarde. Póngase en pie en esta hora. ¿Por qué apareció Juan el Bautista? Porque el pueblo de Dios necesitaba un instrumento para hacer volver el corazón de toda esta gente que se había endurecido, que comenzara a volverse a los pies del Señor. Ahora, cuando Cristo aparece, muchos lo recibieron de una manera rápida, otros sencillamente no lo creían, pero la verdad, usted y yo sabemos, amados hermanos, que Cristo venía a morir en ese madero para ocupar nuestro lugar, para que cada uno de nosotros hoy en día nosotros podamos tener la oportunidad de obtener la remisión de cada uno de nuestros pecados. Ahora, si usted hasta el día de hoy todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida al Señor, ¿qué está esperando? Está esperando a que Israel se malmate ahí con Irán y todas las naciones que están alrededor, y que manden un misil de allá y le caiga y destruya una parte de acá. ¿Qué está esperando para entregarle su vida al Señor? Si usted de alguna manera dice, me arrepiento, pero a la otra semana vuelve otra vez a las mismas andadas, ¿qué está esperando realmente? Si usted nunca ha pasado por las aguas bautismales y que el nombre del Señor Jesús ha sido invocado o debería ser invocado sobre su vida, ¿qué está esperando, amado hermano, hermana? ¿Qué está esperando? Está esperando a que en este país, así como están las cosas, se lleve a cabo una guerra civil y esto se vuelva un caos completamente. Hermanos, no debemos esperar a que nada de esto ocurra. Hoy podemos acudir a los pies del Señor. Hoy podemos venir a la presencia del Señor. Y si le hemos fallado, decirle, perdónanos. Y si todavía no has sido bautizado en agua invocando el nombre del Señor, hoy puedes hacerlo también. Vamos a orar en esta hora, amados hermanos. Véngase aquí adelante al altar. Vamos a orar y buscar la presencia del Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Véngase aquí adelante, aquí hay espacio para que juntos podamos buscar la presencia del Señor. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Aquí está el Señor. Amados hermanos, aquí está el Señor. Para muchos, Juan el Bautista, un profeta más, un hombre más, un mensaje más. Pero para otros,
que de verdad tenían temor de nuestro Dios, Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó para que ellos comenzaran a salir de la oscuridad, de las tinieblas. Y cuando Cristo apareció, ellos fácilmente pudieron hacer esa transición. Ellos fácilmente pudieron entregarle su vida al Señor. Ya no miraron una oposición, sino todo lo contrario. Ahora ellos podían entregarle su vida al Señor con toda